Fases de la Revolución Francesa. A finales del siglo XVIII tuvo lugar en Francia un acontecimiento de trascendental importancia, la Revolución Francesa. Este hecho supuso, entre otras cuestiones, el comienzo del resquebrajamiento del antiguo régimen con la caída del absolutismo y de la sociedad estamental. En el trasfondo de la revolución se encuentran causas de distinto tipo: económicas, con el endeudamiento del Estado francés; ideológicas, fruto del pensamiento ilustrado; y por último, consecuencias sociales, debido a la fuerte desigualdad social existente. Para hacer frente a la falta de dinero del Estado francés, ya que gastaba más de lo que ingresaba, los ministros del rey Luis XVI incrementaron los impuestos y trataron de hacerlos extensivos a los grupos privilegiados, nobleza y clero. Pero estos van a aferrarse a sus privilegios, entre ellos la exención del pago de impuestos, e hicieron fracasar cualquier intento de reforma fiscal. Por su parte, el pueblo llano era incapaz de hacer frente a una nueva subida de impuestos debido a la situación de crisis, y la burguesía, deseosa de conquistar el poder político, va a utilizar el descontento de las clases populares para sus propios fines. Ante esta situación de crisis general descrita, era necesario una reforma fiscal profunda. El rey se ve obligado a convocar los Estados Generales o Parlamento en 1789, con el fin de conseguir liquidez, y ello solo era posible con la aprobación de nuevos impuestos. Pero es aquí cuando va a surgir un problema que será a la postre trascendental. El pueblo llano reivindica el voto individual y no por estamentos, para así superar la situación de desventaja con la que siempre partía, 2 votos frente a 1. Ante la negativa de los privilegiados, estalla la revolución, que se va a desarrollar en varias fases. La primera fase se relaciona con la formación de la Asamblea Nacional y las revueltas de 1789. El tercer estado fue tomando conciencia de que representaba la mayor parte de Francia. En julio, los representantes del tercer estado pasaron a denominarse Asamblea Nacional. Los diputados van a reunirse en la sala del juego de la pelota, donde juraron que permanecerían reunidos hasta redactar una constitución. El 14 de julio de 1789, ante el aumento del precio del pan y los rumores de que el rey estaba concentrando tropas en París, los ciudadanos parisienses se manifestaron y asaltaron la Bastilla, prisión política, arsenal y símbolo del absolutismo. La revuelta va a extenderse por otras ciudades francesas. La segunda fase se caracteriza por la Asamblea Constituyente, que transcurre entre 1789 y 1791. Esta asamblea tenía como objetivos desmontar el antiguo régimen y redactar una constitución. De esta manera, durante este periodo, se aprueba el decreto de abolición de los derechos feudales, por el que se suprimía el diezmo, la jurisdicción de los privilegiados y se permitía a todo el mundo el acceso a cualquier cargo. Se redacta además la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que recogía principios como la separación de poderes y el derecho a la libertad, la propiedad y la igualdad. Y se promulga la Constitución de 1791, con las siguientes características: un sistema político basado en la monarquía parlamentaria; se reconoce la soberanía nacional, la división de poderes y los derechos fundamentales; y la asamblea se elegiría por sufragio censitario. Los votantes debían poseer una determinada renta o propiedades. El rey y los privilegiados no aceptaron estos cambios, que acababan con la soberanía real y los privilegios. Muchos privilegiados emigraron y conspiraban desde el exterior. De esta manera, la nobleza y el rey buscaron apoyo en países con monarquías absolutas, como Austria y Prusia, que se habían opuesto a la revolución,
asustados de que esta revolución se extendiera a sus países. La Francia revolucionaria les va a declarar la guerra. En la tercera fase se declara la República Francesa y la guerra, que transcurre entre 1792 y 1795. En septiembre de 1792, las tropas francesas frenaron al ejército prusiano y los reyes intentaron huir, pero fueron apresados en Varennes. La respuesta popular a la amenaza exterior fue asaltar el Palacio de las Tullerías, residencia de los reyes. Esto supuso el final de la monarquía y el establecimiento de la República, que fue proclamada por la Convención, que estaba dirigida por los girondinos, unos revolucionarios moderados. El rey finalmente fue ejecutado en la guillotina a inicios de 1793. A partir de este año toman importancia los jacobinos, revolucionarios exaltados que cuentan con el apoyo de los sans-culottes, pertenecientes a la clase baja francesa. Los jacobinos van a aprobar una nueva constitución democrática, con sufragio universal masculino. Estos tienen que hacer frente a la oposición de la aristocracia y de los girondinos, que rechazaban esta forma de gobierno. Para controlar la situación, el régimen se convirtió en una dictadura en la que cualquier sospechoso de oposición a la República o a la Revolución podía ser ejecutado. Esta etapa, conocida como el Terror, fue liderada por Robespierre. Sin embargo, el cansancio general ante el aumento de las ejecuciones provocaron un golpe de Estado que derribó a los jacobinos del poder. El propio Robespierre será ejecutado. En la cuarta fase, para evitar una nueva dictadura, se va a crear un gobierno moderado que aprobará la Constitución de 1795, que representaba los intereses e ideales de la burguesía moderada. Se reconoce la soberanía nacional y separación de poderes, el sufragio censitario y el poder va a recaer en un directorio de 5 miembros. En esta etapa, los partidarios de los Borbones intentan restaurar la monarquía. La revuelta será frenada por Napoleón Bonaparte, encargado de la guarnición en París, y su actuación le va a ser muy popular. El directorio lo envía a Italia. En Europa consigue varias victorias militares y adquiere un gran prestigio. Finalmente va a colaborar en el golpe de Estado del 18 de Brumario en 1799. Como consecuencia, 3 cónsules se hicieron con el poder, con Napoleón como cónsul principal. Precisamente, Napoleón Bonaparte irá adquiriendo cada vez más poder. De primer cónsul pasará a cónsul vitalicio y en 1804 se coronará emperador, dando lugar al periodo conocido como Imperio Napoleónico.